están? Esto es País de Boludos, un programa grabado con público real y una invitada. A partir de la proliferación de que empecé a decir programas anteriores y que explotó directamente el del programa pasado, he dispuesto a mi querido público que está presente a que cada vez que digo un así, aplauda solamente una vez. Muy bien. Esta semana quizás lo más trascendente fue que funcionó el Congreso. Se trató la ley que modificaría el impuesto a las ganancias, que generó un nuevo cortocircuito en Juntos por el Cambio. Recordemos que los cambiemitas siempre estuvieron en contra de ese impuesto, salvo ahora que lo propone el oficialismo. Entonces lo defienden porque tienen un entrelazamiento cuántico con el peronismo, donde dicen blanco, gritan negro y viceversa. Lo peor del caso es que hace unas semanas, cuando el Sergio de la Gerente anunció si soy presidente voy a quitar ganancias, le cancherearon Cristian Rotundo y Moria Negri. Decían, mandalo que lo estamos esperando, mandalo que lo estamos esperando. Se los mandó y no lo votaron porque no se prestan al juego populista del peronismo. Bueno, pasó Mirta Legrand y dijo que se zarpaban de gorila. Encima, el proyecto de ganancias lo votó a favor desde la izquierda, pasando por un sector del radicalismo, hasta Javier Gerardo, que incluso posteó en Twitter una parte de la intervención de Miriam Bregman contra Juntos por el Cambio, donde la rusa señalaba esta hipocresía. Desde acá aprovechamos para mandarle nuestra solidaridad a Miriam, que pasó 2 días duchándose cada 20 minutos después del tuit. Al final, la famosa grieta es en realidad una trinchera en la que habita el macrismo. Es que pocos entienden tan bien como el Mauricio la angustia de vivir en un país lleno de peronistas. Él mismo recuerda en una nota a fondo en su canal aquel famoso éxodo del 19, cuando estaba por ganar el peronismo chavista mapuche de Alberto Fernández. Desde el 11 de agosto bendito, que perdimos la PASO en el 2019, fue un éxodo como nunca se vio en la historia de la Argentina. Cientos de miles de jóvenes talentosos, emprendedores, se fueron en diferentes vuelos que se fueron los empresarios para salirse de los impuestos confiscatorios que decidió el gobierno se fueron para salirse de los impuestos confiscatorios fue un éxodo como nunca se vio en la historia de la Argentina. Lo festejaron. Quizás por eso a Macri le gusta tanto Milei, porque el libertario propone quitar impuestos, y sin impuestos no hay necesidad de salirse. De hecho, esta simpatía del Mauricio por el Javier Gerardo ya incomoda en Juntos por el Cambio. Dicen que lo ven embobado con el libertario, a diferencia del resto que lo vemos embobado en general. Las encuestas siguen dando que la patota está tercera y que le cuesta mucho meterse en la discusión. Está con eso de terminar con el kirchnerismo, una tarea que queda un poco anacrónica porque ya medio que lo destruyó Alberto Fernández. Además, la complica que Javier Gerardo hizo match con Massa. Ellos se eligieron como rivales. Uno propone pura demagogia y el otro directamente la ejecuta. Esta semana fue el debate, pero de vicepresidentes, que es como la salchicha vegana del debate posta de candidatos que va a ser el 1 de octubre. Lo bueno es que el debate de vices está más enfocado sobre las ideas y suele ser mucho más claro y fructífero. Poner la cara y decir la verdad de Me parece que para haber sido titular de la AFI, no tenés ninguna información. Eso es una mosquita muerta. No se puede debatir, nadie va a entender nada. Es el debate porque en cualquier momento se hace combates de béisbol. A mi entender, la que salió mejor parada fue Victoria Villarroel. No porque sea la más sólida a nivel argumentativo, ni porque invitó a Satán a su fiesta de 15, sino porque fue la que menos errores cometió. Quizás porque tuvo tiempo de preparar el guión. Sabía que le iban a buscar todos para acusarla de que le gustan los milicos, algo que todo el mundo sabe. Y como las preguntas se veían venir más que un chiste de rompeportones, la vice del León respondía con confianza y tranquilidad. Después de todo, ¿quién no se reunió con Videla para un proyecto de libro de la Facu, no? Entre los 4 caballeros que la acompañaban, Victoria eligió como contrincante a Agustín Rossi, que la jugó medio de Horacio Pagani en el debate. Todo enojado, a los gritos, parecía que se le disparaba el dólar a la mitad del programa. Nico del Caño también tuvo un papel bastante tranquilo y previsible, manifestó sus posiciones y despertó el mismo interés de siempre. Ese que logra a alguien que te muestre una foto de su bebé, lo mirás lo justo y necesario como para no ser mala onda e inmediatamente se desvanece en tu memoria. Punto a favor de Del Caño, 0 minutos de silencio. Pero quien pasó sin ningún tipo de trascendencia fue el flaco Randazzo. Randazzo de buenos modos, con sonrisa, campechano, pragmático, ni muy ni tan. ¿Estado bobo? No, pero ausente tampoco. Nadie sabe bien qué dijo, pero a mí me vendió un seguro del auto.
Y por último estuvo Luis Petri, petrificado, porque debo confesar que lo conocía poco y me resultó sorprendente que a su lado Larreta parece Perón. El Perón de Grandinetti, o incluso el de Víctor Laplace. Petri, sus 30 segundos. Los delincuentes saben que están en peligro si ganamos con Patricia Bullrich. Les vamos a hacer la vida imposible. Les vamos a hacer la vida imposible como ellos le hacen la vida imposible hoy a todos los argentinos que tienen miedo de salir de sus casas por temor a que los maten o los roben. Ahora, Cristina Pérez labura con Barili y vuelve a su casa a encontrarse con Luis Petri. Una vida junto a Lord Cheselin. Antes de pasar al informe de esta semana, les recordamos que País de Boludos es un programa en el que trabajamos 9 personas que necesitan pagar sus cuentas y que si tienen que salir a hacer otra cosa, entonces este programa no podría hacerse. Y sin embargo, se hace gracias al aporte de sus espectadores en paisdeboludos.com.ar o este QR. Para no tener que tocar las suscripciones activas por la inflación, elegimos sumar por cantidad al canal. Así que si se suscriben con un monto que no les duela el bolsillo, nos hacen un gran favor. También entrando al mismo QR pueden aportar desde el exterior a través de PayPal. Y si están en un mal momento económico, no se preocupen, nos pueden ayudar compartiendo el programa en sus redes sociales y suscribiéndose en YouTube. Acá abajo les sale el botón de suscripciones, así en el feed les aparece cuando subimos un programa y de paso nos ayudan a llegar a los 200.000 suscriptores, que ya estamos ahí, faltan 1.000 directamente. Ahora sí, veamos qué pasa con Paraguay. Los argentinos somos buena gente, solidarios, muy amigos de nuestros amigos y todavía más hermanos de nuestros hermanos. Quizás las mejores y más humildes personas del planeta Tierra. Sin embargo, tenemos defectos, claro. Uno, demasiada autoestima. Otro, confiar de más. Un tercero, amar a nuestros vecinos. Cuestión es que mientras estábamos en nuestras cositas de las elecciones y la malaria, en Paraguay había gente re manija con declararnos la guerra. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria. Su falta de dólares y su urgencia electoral hacen que hoy estemos en una disputa, en una crisis como esta, presidente. Pero para un cachito, ¿qué pasó? ¿Invadimos su territorio? ¿Avanzamos sobre su soberanía? No, lo que sucedió es que desde enero venimos cobrando un peaje a los barcos y barcazas que pasan por nuestro tramo de la hidrovía. La verdad que no veo gente reaccionar tan mal a un peaje desde máxima velocidad. Y si bien la cosa venía reclamada, todo se terminó de pudrir cuando Sergio Massa visitó Asunción y, según los paraguayos, prometió quitar el peaje. Después de acá le dijeron, ¿qué Sergio Massa? Porque hay dos, si fue el candidato no le den bola. Y ahí se calentaron para la mierda. Entonces, ¿qué está pasando en la hidrovía? ¿Argentina pone en jaque al comercio exterior paraguayo? ¿O estamos ante una extraordinaria sobreactuación del gobierno de ese país jugando con fuego? Vamos a desmenuzar el origen de este conflicto. Arranquemos por geografía. Recordemos que el río Paraguay nace en la selva del Mato Grosso en Brasil, que yo de chico pensaba que era una persona, Mato Grosso, y decía, ¡qué buen nombre! Se lo reenvidiaba. En fin, decíamos que el río Paraguay nace en Brasil, pasa un toque por Bolivia y atraviesa Paraguay por la mitad y después llega a Argentina, donde toma el nombre artístico de Río Paraná, hasta desembocar en Río de la Plata, que tiene mucho mejor agente de prensa. O sea que si uno navega río arriba por este caudal, va desde el Atlántico hasta el corazón de Sudamérica. Por eso, para agilizar el comercio exterior, se creó la hidrovía, que es como una autopista en el río. Dragamos un camino en el fondo para que los barcos más grandes puedan circular a velocidad sin temor a encallar, porque ahí el río es más profundo. Lee de Borges para arriba. Esta hidrovía primero fue privada y cobraba muy poquito de peaje porque casi todo lo pagaba el Estado argentino a través de un canon a la empresa. A esto ya le dedicamos un programa en 2021 que aquí tienen el link porque este año justamente se vencía su concesión, aquel año, el 2021. Y tras muchas idas y vueltas, el Estado finalmente se quedó con el gerenciamiento de la hidrovía. El tema es que resultó como los hijos, que una vez hechos también hay que mantenerlos. Y para hacer el laburo de dragado contratamos a la empresa belga Jan de Null. Y pese a que le insistimos un montón, no quisieron que le pagáramos en pesos, así que necesitábamos dólares. Y eso es lo que menos abunda en estas pampas. La gran
gran mayoría del comercio exterior argentino sale de los puertos de Buenos Aires y de Rosario, y otro tanto de los puertos de Mar del Plata, Bahía Blanca y la Patagonia, por lo que el servicio de la hidrovía al norte de la ciudad de Santa Fe es utilizado más que nada por barcazas paraguayas, que además no tienen forma de eludir el peaje. No es que tienen una ruta alternativa si quieren evitar la hidrovía, tienen que llevar los barcos así por tierra a los Fitzcarraldo, no pueden. Es decir, básicamente lo que más usa la hidrovía al norte de Santa Fe son barcos paraguayos que mueven prácticamente todo el comercio exterior de su país por agua. De hecho, la flota fluvial paraguaya es la tercera en importancia en todo el mundo, después de Estados Unidos y China. Pueden trasladar el equivalente a 1.600 camiones en mercancías con su empresa insignia, Línea Panchita G. Un gran nombre. Además, si todo falla, puede pasar directo a vender galletitas sin cambiar el branding. ¿Sabés cómo te bajoneo unas Panchitas G? Entonces, cuando el gobierno argentino puso a través de la Administración General de Puertos, que ahora controla la hidrovía, un peaje de $1,47 por tonelada para las barcazas provenientes del exterior, Paraguay puso el grito en el cielo por ser uno de los más afectados. Y para empeorar las cosas, el gobierno estableció un peaje diferencial para las naves nacionales de cabotaje, que hagan trayecto de cabotaje, pueden ser externas también, pero pagarían lo mismo pero en pesos, o sea, 1,47 en pesos, $1,47, una especificación directa del dólar que no se anima a ser ni el más estúpido de los votantes de Milei. Entonces resulta que las barcazas nacionales pagan 350 veces menos y por eso más de un barco quiere caretear que es argentino. Pero no se puede entender este conflicto sin hablar del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, uno de los lobbies más importantes que hay en el Paraguay, porque representa a las empresas que controlan todo lo que entra y sale por el río. Y hablamos no solo de la mayor parte del comercio exterior de Paraguay, sino también, ojo, yo con esto no quiero acusar a nadie, Dios no lo permita, pero si hubiera algo de, repito, hubiera contrabando o virgen narcotráfico, no, un simple dato. Este centro de armadores fluviales dice que en un año la hidrovía mueve cargas por 22 millones de toneladas, pero la aduana paraguaya indica en su informe anual del año pasado que la importación y exportación de ese país fueron poco más de 10 millones de toneladas. O sea que hay una diferencia de 12 millones de toneladas de carga que no quedaron registradas en ningún lado. ¿Sabés lo que es esconder 12 millones de toneladas de container? Necesitas como 10 David Copperfields. Este importante lobby fue el que empezó a presionar bien fuerte al gobierno paraguayo para que lleve a fondo el reclamo por el peaje. Alegan que ese $1,50 por tonelada le afecta el costo de flete un 5%, aunque el capitán de Marina Mercante y perito paraguayo Oscar Cortesi estima que esa misma incidencia es de 1,41%, mucho menos. Lo que sí, en CAFIN, que es esta cámara de armadores, ya instalaron con claridad que sea cual fuere el costo se trasladará a todos los productos que entran y salen de Paraguay, porque la ganancia no se toca, es más sagrada que el niño Dios en Navidad. Otro argumento del gobierno paraguayo es que Argentina no puede unilateralmente cobrar un peaje por el propio acuerdo del Mercosur que establece la libre navegabilidad de los ríos, y que si cobra es para financiar obras puntuales. Desde Argentina responde que el mantenimiento de ese tramo de la hidrovía es una obra puntual y que nunca la cobraron, pero que ahora sí. Y las obras pueden ser exigentes, como ilustra este video que envió Cancillería mostrando parte de los trabajos. Ahora, el tema es cómo llegamos de un peajito miserable que deberían pagar los armadores, así se llaman los dueños de los barcos, a una hipótesis de conflicto entre dos países hermanos. De hecho, Brasil y Bolivia también están sumados al reclamo, pero con cero dramatismo. La verdad que no sabemos bien qué pasó, pero el Sergio fue para allá el 24 de agosto y se reunió con el presidente recién electo Santiago Peña. Ahí hablaron de la hidrovía, dicen los paraguayos porque desmienten en Buenos Aires que hayan hablado de la hidrovía, y de una deuda de energía en Yacyretá. Según los paraguayos, Massa y Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte, y la ministra de Energía, Flavia Rollón, les prometieron suspender el peaje en la hidrovía y además cancelar la deuda que Argentina tiene con Paraguay por Yacyretá por $150 millones por energía enviada durante 2022 y lo que va de 2023. Según los argentinos, nunca acordaron ninguna de las dos cosas, sino que hablaron de empezar a negociar lo de Yacyretá. Ojo, no te digo que el Sergio sea la persona con más palabra de la Argentina, pero quizás alguien le dijo que le decían ventajita, Lo extraño es que la prensa paraguaya salió muy rápidamente a respaldar al gobierno de Peña.
y a decir a coro que la visita de Massa fue una farsa, dando por sentado la versión de lo sucedido en una reunión que fue a puertas cerradas entre los representantes de ambos países. Y por supuesto que también hubo ecos en la prensa local, que donde huele un interés empresario se lanza en palomita, bajo el lema donde hay una ambición empresarial nace un derecho. ¿Qué es lo que le prometió Sergio Massa en esta visita que estamos viendo aquí abajo, cuando se reunió con el presidente Peña? ¿Y qué conflicto, perdón, presidente, buenas noches, ¿y qué conflicto internacional podría traernos la mentira del ministro Sergio Massa? El presidente el otro día respondió palabra más, palabra menos, que en el caso de que esto sucediera, no le compraría un auto usado al ministro de Economía de la Argentina. Pero yo creo que el Paraguay, usted particularmente, siente el tema del peaje de la hidrovía como una especie de falta a la palabra que los funcionarios argentinos no entienden, no comprenden o no detectan. ¿Podría explicarnos una vez más a toda la audiencia argentina por qué cree que faltó a la palabra la Argentina con el tema del peaje de la hidrovía para que entendamos todos? Aunque niegan que sea así, en represalia por la hidrovía, el gobierno paraguayo dejó de venderle su sobrante de la electricidad de Yacyretá a la Argentina. Ellos dicen que es solo porque no se regularizó la deuda de 150 millones, aunque desde Argentina dicen que eso es una ridiculez porque Paraguay nos debe miles de millones de dólares de la construcción de Yacyretá. Se ve que no escucharon eso de las cuentas claras conserva la amistad. Hasta acá igual es una simple discusión diplomática y comercial entre dos países. Cosas así surgen y se resuelven todo el tiempo. Y aún si consideráramos que el Sergio y compañía hicieron promesas sobre el bidet, que debería ser el nombre oficial de las promesas que no se cumplen, ¿cómo es que llegamos a este escenario de hipótesis de conflictos y videos de tanques y helicópteros? ¿Qué clase de nacionalismo está enarbolando el gobierno paraguayo? Del más pedorro. Nacionalismo del más pedorro. Estuve viendo que hay detrás de esto y es pura propaganda mediática y demagogia política e impulso empresarial. Al recién electo gobierno de Santiago Peña le viene muy bien unir a todo el pueblo detrás de un reclamo nacional que recupere el orgullo guaraní. De hecho, en el Congreso la unanimidad de los legisladores aprobaron una declaración apoyando el reclamo. Fue en la sesión en que un diputado paraguayo habló de guerra, aunque después dijo que no era guerra en el sentido agresivo, sino en el buen sentido de guerrear. Me pareció importante aclarar que la tensión no es entre el pueblo paraguayo y el pueblo argentino. La tensión es entre el pueblo paraguayo y un puñado de peajeros liderados por Alberto Fernández. Y un puñado de peajeros liderados por Alberto Fernández. Me parece importante aclarar porque ante un microclima político podemos confundir las cosas y crear un versus innecesario entre dos naciones hermanas. Pero ¿saben qué? Hay otra trama que mucho no se dice, como suele suceder con las tramas, que siempre hay una más oculta que salta en la segunda temporada. Bueno, parece que el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos es el principal impulsor del plan maestro para profundizar la hidrovía en la parte paraguaya del río. Y resulta que ese plan maestro, como te contamos en noviembre del año pasado en este programa, fue encargado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que estima que va a estar trabajando entre estudios y obras unos 15 años en Paraguay. Y como si esto fuera poco, está lleno de documentos de la Casa Blanca que hablan de la importancia de que China no ingrese en Paraguay ni en la hidrovía, en un saletemen fuerte al aluvión asiático, que viene y te mete las patas en el río. De hecho, Peña llegó a la presidencia luego de que Estados Unidos impugnara por significativamente corrupto al ex vicepresidente Hugo Velázquez, quien tuvo que renunciar a su cargo y abandonar la carrera por la primera magistratura, pese a ser el candidato con más chances, hasta que intervino el Departamento de Estado con las acusaciones y... Así que detrás de toda esta queja de Paraguay se huele una confluencia de intereses. El principal interés es el de los armadores paraguayos que hacen un lobby y financian campañas. En paralelo, el presidente Peña convirtió esto en una cuestión nacional para ganar aprobación política. Y en tercer lugar viene Estados Unidos, porque si los paraguayos se imponen el control de la hidrovía, los norteamericanos meten mano también. Y de paso cachetean a Massa, que les manoteó la plata del Fondo Monetario para llegar con ritmo a las elecciones, y desde ese momento no le dio más bola. Moraleja, ¿saben quién está reclamando una mediación en este tema? La Cámara de Comercio Paraguayo-Estadounidense. ¿Y a quién pidieron que medie? Al gobierno de los Estados Unidos. Hasta acá este conflicto. Hablamos ahora con Mercedes Alessandro. Estamos con
Mercedes Alessandro, que fue directora de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación y además autora del libro Economía Feminista y, bueno, fundaste Feminita, que fue bueno, el Centro de Economía Feminista, departamento, sería como ¿qué sería? ¿Una ONG? Una ONG, técnicamente. ¿Eh? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Muy contento de tenerte. Ya te lo había prometido hace unos meses y cumplí. Sí, me sorprendió. ¿Has visto? Me sorprendió. Recibí un mensaje de Instagram raro. Dije, mirá. Pásame tu WhatsApp. Sí. Che, bueno, arranquemos primero en economía, o sea, a nivel general, ¿no? De cómo por ahí estás viendo todo este proceso de finalización del gobierno. Vos fuiste funcionaria hasta... ¿Cuándo fue? ¿Hasta el año pasado? Sí, principios de 2022. Claro, después te fuiste post acuerdo con el fondo. 2-3 días después del acuerdo con el fondo pude presentar mi renuncia sin hacer ruido. ¿Renunciaste por el acuerdo con el fondo porque ya venía un desgaste de situaciones? Venía de algún desgaste de situaciones, pero tampoco durante la negociación es muy difícil hacer cosas que puedan mover un poco el avispero, entonces hubo que esperar que todo saliera. Había renunciado Máximo Kirchner a su banca en enero, entonces el equipo económico teníamos que estar ahí bastante tranquilos como para no generar mucho ruido. Claro. Así que sí. Pero más que nada, no sé, yo creo que el gobierno cambió bastante después de las PASO del 2021. Se vieron algunas de las limitaciones y creo que eso empezó a generar también una necesidad de dar algunos pasos diferentes que no, desde mi perspectiva no se terminaron de dar. Claro. Y que por eso, bueno, estamos en la situación en la que estamos también, ¿no? ¿Y podrías tomar, si tuvieras que por ahí evaluar la economía en la época, en el periodo de Alberto Fernández, ¿hubo en algún punto algún tipo de cambio de modelo, algún tipo de inflexión o fue como lo mismo por ahí con distintos ribetes? No, yo la verdad que creo que el primer periodo durante la pandemia, el gobierno en los términos económicos fue bastante bueno. A ver, que suena raro decirlo así, pero realmente lo creo. Cuando empezó la pandemia se creó el ingreso familiar de emergencia, que fue no solamente una medida que permitió que un montón de gente surfeara esa situación muy difícil, sino que además también dejó un mapa de los trabajadores que hasta el día de hoy sirve, que todavía se habla de IFES y de si ahora Massa va a poder poner un IFE 5, o además también cómo segmentó las medidas de los últimos días, ¿no? Monotributistas, casas particulares, trabajadores del potencial, la UH, todo eso fue un mapeo que sirvió el IFE. Se hizo una bancarización de 4,5 millones de personas para que puedan cobrar el IFE, porque no tenían cuenta bancaria. Se utilizó bien también como esa impronta de la pandemia, ¿no? Como obligaba en algún punto a bancarizarte sí o sí, o sea, fue bien aprovechado. Y no solo eso, sino que también se puso en marcha el ATP, que es el programa de asistencia al trabajo y la producción, que sirvió para bancar los salarios de los trabajadores de empresas privadas, pymes y grandes también. Y terminó todo ese periodo, diría yo, con el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, el impuesto a los ricos, ¿no? Que sirvió para financiar la compra de vacunas, para la construcción del gasoducto, para las becas Progresar y para la organización de barrios populares. Sobre todo un programa muy lindo se llama Mi Pieza, que es para mujeres en barrios populares, para eso, ¿no? Como extender, quizás mejorar algo de infraestructura del hogar. Entonces digo, para mí esa parte... en un momento muy desesperante, en donde no se sabía qué pasaba, con una crisis tremenda a nivel salud, ingresos y trabajo, yo creo que hubo una buena respuesta. Pero bueno, una vez que eso se empezó a abrir la economía, empezó a volver el funcionamiento, fue muy desparejo. Había sectores que salieron rápidamente, otros que le costó más, bueno, la cultura, la gastronomía, el turismo, tardaron muchísimo en volver a reactivarse. Entre otras porque tampoco lo dejaban, ¿no? Era como no se podía. No se podía, pero además, bueno, también vos que trabajás en stand-up y todo eso, sabés que el aforo reducido no te permite muchas veces era todo más en la cultura under que tenemos, no sé, en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto me gusta decirlo también, la reta no puso un peso al respecto. No, exacto. En general, viste, era como todo lo ponía el gobierno nacional. Sí. Y Buenos Aires, la transformación no para, pero tampoco pone. Sí, pero por eso digo, yo creo que ahí hubo una parte que estuvo más o menos bien y después empezaron a notar las falencias y empezó también una interna que continuó hasta hace muy poco, que medio que se cayó por el problema electoral y por su propio peso, por el arribo por el resultado de las PASO ahora, que creo que también sacudió bastante a toda la política y medio que se ordenó, digamos, ¿no? Se ordenó. Organiza el temor, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces en realidad podemos identificar un primer periodo expansivo
¿no? O 2020, 2021, hasta las elecciones, hasta las PASO, de expansión de la economía. O sea, se imprimió moneda para cubrir el IFE, para el otro. Sí. Después podría haber una segunda parte que fue como cuando por ahí había que normalizar esa situación, que en realidad, por lo que se ve de afuera, parecía que Guzmán quería absorber un poco la guita que se había puesto en la calle, por decir mal y pronto, todo eso que se había impreso, y después le tironeaban del otro lado diciendo, no, mirá, al contrario, volcán, guita. Bueno, sí, pero también pasa que, a ver, recibiste un gobierno con una deuda gigantesca, no solamente la deuda del FMI, que es la más grande de la historia del organismo, sino también deuda con bonistas privados. El primer año se hubo que renegociar con BlackRock, que es como... uno de los más topes de ahí de gama de... Sí, es como patear penales con Messi, más o menos. Exacto, directamente, sí, o con el Dibu atajando. Sí, claro. Y el segundo año con el Fondo Monetario Internacional, que cuando se firma el acuerdo había estallado la guerra de Rusia y Ucrania, que parece también, viste, como una excusa, pero lo cierto es que disparó los precios internacionales en todo el mundo de alimentos, de energía, que obviamente acá nosotros ya veníamos en un proceso inflacionario y eso fue más fuerte todavía, y después, cuando parecía que eso se empezaba a normalizar, viene la sequía más grande de los últimos 10, 15 años. Sí. Digo, se fue una acumulación también de problemas exógenos, dirían los economistas, que te cambia también las reglas de juego. O sea, un gobierno que no vamos a decir que tiene la mejor gestión que podamos haber visto en la cancha y encima con todas estas cuestiones, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de deuda, una crisis internacional por la inflación mundial y después una crisis por la sequía. Bueno, tuviste una maratón de crisis que yo creo que cualquier equipo económico hubiese sido muy distinto y ni me quiero imaginar lo que hubiese sido con un Mauricio Macri a cargo o con algún Milei a cargo o con una Patricia Bullrich, ¿no? Porque 6 puntos de PBI se pusieron para las políticas COVID en su momento, que es un montón de plata, y creo que eso no hubiese estado con un gobierno distinto. De hecho, Macri decía, bueno, no, la vacuna la minimizaba, no llegó a decir como Bolsonaro la gripeciña, pero más o menos. Patricia Bullrich decía que los querían envenenar a la población. Milei, la infectadura, ¿no? Sí, o sea, digo... Brandoni con los flota. Yo creo que... Digo, para ponerle fotos a las cosas. Sí. Bueno, yo traje al asesor económico. Quiero presentarlo, él es Queso, asesor económico. Es como Milei, estamos todos los economistas ahora haciendo también un poco de... ¿Es más keynesiano o más No, él a mí liberal? me pasa data marxista a veces y yo le digo, no, tranca, tenemos que hacer keynesianismo y peronismo. Sí. Ponete más pragmático, en este momento no estamos para eso. Como vos sabés, no funcionó en ningún lado el marxismo. El famoso. Che, pero bueno, después, hubo un montón de condicionantes. Está bueno para mí por ahí explicar el proceso. O sea, esos condicionantes externos, llámese la deuda que dejó Macri, la guerra que te aumentó todos los precios, sobre todo de los combustibles, pero también de los alimentos, y eso siempre se traslada en inflación, cuando hay aumento internacional. Y una inflación que le llega a los más pobres también. Claro. Aumentó la pobreza, mira, durante la pandemia, no solo en Argentina, ¿no? A nivel mundial, por primera vez en 25 años, hay un informe que dice así, por primera vez en 25 años aumenta la pobreza extrema y la riqueza extrema al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, la brecha de desigualdad se amplifica de una manera demencial. Hoy, no me acuerdo para qué, estaba viendo unos datos, hay 91 nuevos billonarios, ya no sé ni cómo decirle, en Latinoamérica, que salen de la pandemia, que juntos tienen más plata que el PBI de Colombia entero, para que sea una idea. O sea, 91 personas tienen más guita que Colombia entera. Y anda por igual que Argentina, el PBI de Colombia. Un poquito más. ¿Más alto? Sí, pero lo que quiero decir es que el crecimiento de la riqueza, que sobre todo compañías de alimentos, de energía, de telecomunicaciones, farmacéuticas, el informe ese se llama Profiting from Pain, es decir, ganando del dolor, ¿no? Como sacando riqueza del dolor. Y te muestra eso, te muestra grupos de alimentos, farmacia, o sea, todo lo que necesitabas en ese momento de crisis a nivel mundial, levantando la empala mientras caían millones de personas a la pobreza extrema. La pobreza extrema es cuando no pueden comer lo suficiente para sostenerse. Y eso en el marco de un endeudamiento feroz también, no solamente Argentina no se endeudó porque no podía endeudarse, o sea, no se endeudó más porque ya no podía.
Pero el Fondo Monetario Internacional aumentó el riesgo de default del 30% al 65%. Hoy tenés, dentro de unas semanas, se hace una cumbre del FMI y del Banco Mundial en Marruecos, en el marco de que hubo un terremoto, además, hace muy poquito en Marrakech. La semana pasada, sí. Hace muy poquito, sí, y murieron más de 3.000 personas, creo ya, están ahí todavía descubriendo gente bajo los escombros. Y esa cumbre le están pidiendo a todo el mundo que condone deuda, sobre todo a los países más pobres, porque tenés países que se endeudaron en la pandemia para hacer las políticas de contención, como las que nosotros tuvimos acá, y hoy tienen que pagar eso, y es o pago eso, o compro comida, o invierto en infraestructura, o digo, no tenés mucha, ¿viste? Entonces, el panorama internacional de esto... Yo entiendo, muchas veces uno mira acá, obviamente, estamos en Argentina, claro. Miramos los precios del supermercado, nos llegamos a fin de mes, el laburo no alcanza, te levantás y andás en el bondi todo apretado todo el día, pero está pasando esto a nivel mundial y es un momento que creo que está sacudiendo mucho los manuales de economía, las cabezas, que creo que hay que empezar a pensar de otra manera porque lo que se viene es bastante difícil en muchos términos, ¿no? Sobre todo en concentración, ¿no? Porque la verdad que los niveles de concentración son altos. Pero bueno, volviendo a la Argentina, tenemos muchos episodios muy simultáneos, o sea, muy seguidos, pero no simultáneos, sino que pasó, bueno, lo de la crisis. Te saca dólares porque tenías que importar combustible por la inflación, etc. La invasión rusa. Después tenés, tuviste la sequía después, inmediatamente después, que sacó, calculan... 15.000 millones, 2-3 puntos de PBI. Sí, por eso, 2-3 puntos de PBI. Hay una restricción, o sea, siempre hubo una restricción externa muy fuerte en este gobierno. Por ahí fue el gran problema que tuvo siempre, como la falta de dólares todo el tiempo. En paralelo también hay una crítica de los dólares que había, dólar oficial, cómo se entregaron del Banco Central, ¿no? En el sentido de que hubo muchas empresas que se desendeudaron, incluso con sus propias filiales en el exterior, y compraron dólar barato para pagarle a Techini Internacional. Por eso decía que hay veces, viste, que uno se enoja también con el gobierno, mucho, que no digo que no hay que enojarse con el gobierno, pero hay grupos que tienen un poder de lobby gigantesco, ¿no? El lobby empresarial es una bestialidad. Pero la cuestión de los dólares es algo que tiene mucha historia en la Argentina. De hecho, hay toda una corriente de pensamiento económica que surge en Latinoamérica, que es el estructuralismo, que habla de esas matrices productivas en las cuales vos necesitas muchos dólares para producir y entonces te comes lo que exportás, ¿no? La Argentina para crecer, necesita importar, ya sea maquinaria, fertilizantes, insumos para la industria, etc. Está muy interconectada. Claro, entonces si vos querés crecer necesitas importar. Entonces, ¿qué fuentes tenés de dólares? ¿Exportaciones o deuda? Esas son tus fuentes. Cuando no exportás lo suficiente, no podés importar tampoco lo que querés. Y además tenemos una economía, como le gusta decir a Cristina Kirchner, bimonetaria en los hechos. ¿Qué significa esto? Que conviven en nuestras cabezas y corazones dos monedas. Nosotros hacemos transacciones con pesos, compramos, vamos al supermercado y pagamos con pesos, pero cuando queremos ahorrar o queremos invertir o algo, pensamos en dólares. Es decir... Que además, dólares, permitime, porque te quería preguntar por una cosa muy puntual respecto a eso, que es, en general en la Argentina, grandes empresas, pequeños ahorristas, todo, ahorran en dólares, pero en dólares que están fuera del circuito. Porque no es que dólar que dejas en el banco en una cuenta. A eso iba, ¿no? Nosotros tenemos esta economía bimonetaria en la cual, a ver, el dinero tiene que cumplir 2-3 funciones básicas. Ser unidad de cuenta, que vos puedas expresar el precio de la birra, el cuaderno, esto en el peso, que sea moneda de cambio, o sea, que te permita intercambiar en eso, y reserva de valor. Bueno, la reserva de valor es casi que no, en un sistema con la inflación que tenemos no te sirve. El peso no te sirve. O sea, vos ahorrás, ¿en qué ahorrás? O ponés un plazo fijo, o comprás acciones, títulos públicos o dólares. O ¿no? comida. Pero o sea, básicamente, hoy en día... lata de atún, como hace un candidato. Sí, estuvo acá. Sí, mira, divertido. Más que queso, ¿no? Depende de qué diga. Bueno, entonces lo que quiero decir es que los dólares también los querés para atesorar, ¿no? Pero la Argentina, fíjate, cuando salió los Pandora Papers, sí. Argentina está en el top 5 de países con más fuga de dinero al lado de Rusia y de Inglaterra. Y se estima... ¿En términos absolutos?
se estima que hay 300.000 millones de dólares que están fuera del país, es decir, riqueza argentina en otros lugares. En el exterior. En el exterior, imagínate, le ddebemos 45.000 millones al FMI y tenemos 300.000 millones afuera. ¿Eso incluye Argentina o a su vez acá tenemos? De Argentina. Ya sé, pero por ejemplo, o sea, yo agarro, compro en dólar blue, me sobran, no sé, 70.000 pesos. Compro. No, afuera en los envío, o sea, afuera. Si yo lo guardo en una caja de zapatos, o sea, están esos 300 de afuera. Más los que están acá en bueno, cajas de seguridad o colchones bueno, ¿cómo es? Hubo uno de estos de Masterchef que la empleada le robó 500.000. Exacto, en una caja de seguridad. En una caja de seguridad privada. Era a Martitegui, a Germán Martitegui. Sí, tipo tenía en la casa una caja fuerte y la llave en el ropero. Bueno. Bueno, bien esa señora, una trabajadora de casa particular. Sí, saltó Soldana al lado. ¡Sí! Bueno, entonces por eso, o sea, hay una cantidad de... O sea, ¿por qué no se dejan los dólares en los bancos, ponele? Se dejan dólares en caja de seguridad. Bueno, pero digo en cuentas en dólares. No te rinde, o sea, vos tenés la cuenta... Pero aparte, te rinde más que una caja de seguridad. Pero vos pensás que somos el país que evasión. Tuvo la hiperinflación. Vos tenés, por el corralito. Tenés una edad que... Yo 60 tengo. ¿Te acordás de la hiper? Acá donde me ven. ¿Te acordás de la hiperinflación? El corralito. Digo, sí. La gente también tiene memorias traumáticas. El corralito dejó a muchísimas familias que tenían los ahorros de su vida sin un peso, porque hubo una especificación asimétrica, hubo, plan Bonex. Sí, claro. Entonces, el plan Bonex fue como, para la gente más joven, el plan Bonex fue como un corralito, pero... Como un corralito, básicamente. En realidad, tipo, te tomas tus ahorros, te los devuelven en 11 años, no sé, una cosa así, ¿no? Cual. Y además, tipo, los que vos querías, si vos querías sacarte, lo especificaban a un tipo de cambio que, bueno... Es como que te especifiquen ahora lo oficial, ¿no? Vos que sos una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time en 2021. Con Dua Lipa. Aplausos. Acá donde la ven. ¿Por qué no hace una campaña a un gobierno nacional de decir vuelvan a dejar los dólares en los bancos si hay un encaje altísimo con los dólares? No es que... O sea, solo te pueden sacar el 30%. Yo creo que sí, que es una batalla cultural también que hay que darla. Y que... Pero no puede, si no es como que la gente tiene una ganancia y la saca. Pero igual también, a mí no me gusta pensar que es tipo la gente, tipo nosotros que ahorramos y que queremos, viste, guardar para las vacaciones, obvio, para cambiar el auto, para no sé qué, como... por eso decía que la fuga y la guita que hay en el resto del mundo estamos hablando de muchos millones de dólares. Claro. No estamos hablando, viste, de la abuela que ahorra para no sé qué, o uno para sus vacaciones, o la que está embarazada para su hijo. Estamos de acuerdo, pero podría por ahí ayudar eso. Yo te consulto cosas, o sea, lo charlamos. Sí. Yo siento que eso también podría ayudar en algún punto a calmar un poco la presión sobre el dólar blue, que después te levanta y se disparan los precios. Acá sube el blue y aumenta todo, aunque no tenga insumos. Psicólogos aumentan por las dudas, porque subió el blue porque los insumos son... la semana pasada se anunció una devolución del IVA y el lunes nos desayunamos que Coto ya había remarcado todo. No, desmintió Coto. Bueno, no sé. Ojo con manchar el buen nombre de Alfredo. No sé, mirá. Que tiene un arsenal... Tiene un arsenal de Sarandí en el... De desmentidores. Tiene un arsenal de desmentidores. No, arsenal de arsenal de chumbo. Yo me voy a quedar con esa... Si es una fake news me la voy a quedar igual, porque tanta fake news me tengo que fumar del otro lado que por qué no me voy a fumar esta. Bueno, pero... Lo hemos visto los de la Anónima riéndose de que remarcan los precios. Y es lo que también decía antes, ¿no? Cuando estamos viendo márgenes de ganancia extraordinarios en empresas que venden alimentos, mientras, no sé, en la pandemia en Argentina, 11 millones de personas recibieron asistencia alimentaria del Estado. 11 millones de personas, somos un país de 47 millones. Entonces, en ese contexto, que haya ganancias extraordinarias en supermercado, en cadena alimenticia, en producción de alimentos, es inmoral. Y esas cosas, eso también me parece que es un debate que está ausente. Pareciera que los empresarios son gente que se esfuerza mucho para darle trabajo a los demás. Seguro hay un montón que lo hacen, pero también hay un montón de empresarios que se llenan de guita a partir de que vos te mueras de hambre. Entonces, y la remarcación de supermercados es un tema. Entonces, para mí esas cosas también hay que debatirlas más. Estamos, creo, en una etapa de autoflagelación porque el Estado, yo lo siento como... Somos el Estado, no es que el Estado es algo separado. Es una herramienta que tenemos para intervenir en esa disputa entre
empresarios, trabajadores, grupos del campo, distintos sectores, el Estado tiene que ser nuestra herramienta. Y hoy estamos todos enojados con el Estado. Bueno, para mí la salida no es enojémonos con el Estado y entonces, bueno, anarquía y Milei y Conan y no sé qué, sino, nada, tratemos de mejorar esa herramienta que tenemos, darle más fuerza, recuperar la soberanía económica, pensar qué es lo que queremos también. Yo creo que en la crisis que estamos hoy, por eso decía que como es algo que nos excede, no es solo Argentina, es Latinoamérica, es el mundo, hay que empezar también a pensar contra quién estamos peleando. ¿Quién es nuestro enemigo? Así como estaba la lucha anticomunista en su momento, ¿por qué hoy, no sé, los Milei nos ponen enfrente de esta situación? Porque para mí Milei es la punta del iceberg de una sociedad que está dolida, frustrada, enojada, y también algunos loquitos sueltos y también algunos fachos, ¿no? Pero la mayoría yo creo que es gente que realmente quiere otra cosa y está harta de lo que está pasando. Por supuesto, claro. ¿Y cómo ves ahora las medidas que sacó Massa, digamos, en el sentido de... Obviamente uno hace una lectura muy rápida, es muy parecido al momento de Macri de expansivo, de economía expansiva pospaso, ¿no? Pero suponiendo que gana, ¿y después qué se hace? Yo creo que, bueno, yo soy muy fan de Raúl Río, que es el secretario de Hacienda, y me lo imagino pobre de... Que Río viene de la de Alfonsín, viene más o menos, ¿no? De la gestión. Río es parte del mobiliario del Ministerio de Economía, es un genio, es de esa gente que vos decís, esto sostiene el Estado, ¿no? Y si él está, yo confío en lo que pasa alrededor. Pero lo cierto es que sí, que yo la verdad que viste cuando te perdés ya, porque el otro día, hoy hicieron un resumen y lo mandaron, dijeron las 10 medidas te las resumimos, pues anunció tantas cosas para un lado y para el otro que medio que no sabés, viste, encima uno, es como la ruleta, a ver qué me tocó, de ganancia, me tocó IVA, me tocó exención de no sé qué, autónomo, bueno. Sí, hay unas cosas. Un poco para a mí me todos los parece sectores. que lo que está haciendo Massa estos días te muestra que se podían haber hecho muchas cosas que no se hicieron en este último tiempo, ¿no? Y ahora están como una maratón corriendo los últimos metros a toda velocidad cuando vos podrías haber hecho las cosas a otro ritmo. No lo digo por Massa, lo digo por el gobierno en general, ¿no? ¿Fue un problema político o económico? Yo creo que las dos cosas, el condicionante del Fondo Monetario Internacional es tremendo, tremendo. A mí me tocó negociar algunas cosas, sentarme en reuniones, estar ahí con los funcionarios del FMI, y es realmente, tipo, hay una presión muy fuerte y ellos tienen un solo manual. No sé, cuando yo estudiaba economía en los 90 decía lo mismo. El Mochoni Becker tiene. O sea, sí, lo mismo. O sea, yo me recibí el 2001. 20 de diciembre de 2001 rendí mi última materia. Buena, y te la tomaron. Sí. Excelente, sí. Y ahí para los que dicen que aprovechan cualquier excusa para no ir a laburar. Nos fuimos de ahí a la Plaza de Mayo con los carteles fuera de la Rúa Caballo, fuera del FMI, y a la noche había estado el sitio igual, hicimos la fiesta de egresades. Estaba de DJ Augusto Costa, el actual ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Está ahí. Eso lo emparenta con Jorge Macri, ¿no? Sí. Somos muchos igual los que tenemos un pasado musical y DJ ahí. Sí. DJ Macri. Sí. Fiestas donde van al baño a tomar deuda en las fiestas. Bueno. No, eso lo dijiste vos. Sí, a tomar deuda, las de Macri. Las de Macri, sí. Sí, obvio. Las de Costa, crédito, ponerle. No, ni siquiera crédito, no. Bueno. Crédito productivo, toma. Pero bueno, fue un tema un poco político, un poco económico. Sí, las dos cosas. Yo creo que lo político estuvo muy presente, que después de las PASO empezó a tener mucha fuerza en la interna y eso descascaró muchas cosas para... Vos cuando querés sacar adelante algo, tenés que... El Estado es una maquinaria tan difícil de mover, tiene una burocracia en el buen sentido, ¿no? De que todo está armado de una manera para que funcione, para que vos puedas hacer las cosas. Pero o para que no, te puede tocar también que no. Tal cual. Entonces, para que algo salga, tenés que tener muchas voluntades, no una voluntad, muchas voluntades para que eso suceda. Que van desde la señora que pone el sello hasta el que toma, el que tiene la lapicera, ¿no? Y entonces cuando esas voluntades no están alineadas y alguien se hace el distraído, mira por allá, pasó ahí, cajoneó una cosita, le encontró un error, volvió 2 escritorios atrás, bueno, por eso digo que el desorden político de no estar de acuerdo, ¿no? o el rumbo no estaba muy claro tampoco. Si vos me preguntás hoy Massa, ¿qué escuela del pensamiento económico?
Heterodoxia peronista. Heterodoxia. Pero Mucha es que heterodoxia. heterodoxia peronista. Perdón, con todo respeto, gran parte del kirchnerismo estaba con Menem hablando esas medidas. Entonces también, qué sé yo, o sea, como en algún punto tiene, Bueno, pero yo- tiene esa circunstancia, esa temporalidad el Lo peronismo. que quiero de decir es que coyuntura. el FMI sí te condiciona y creo que Muchísimo. por eso antes de las PASO Massa estaba negociando la revisión, la última revisión, quería este desembolso que eran 10.000, bueno, era la cantidad de guita que teníamos que 7.500 pagar, eran. 7.500 millones de Le dólares, dieron, él vamos. quería 10, Claro. nos dieron 7.500, que es lo que te despejan los vencimientos hasta fin de año, ¿no? Sí, sí. Y con eso él se desentiende de estar negociando acá a fin de año mientras hace campaña. Y ya prácticamente rompió. En el FMI lo quieren matar. Porque Mientras le dijo tanto, como. Le pidió- dijo, sí, le dijo una que se la. Pidió a plata Qatar, pidió los Y sí. yuanes, tipo le pagó con todo lo que encontró y que estuvo bárbaro. Vive para en mí Nueve sacó Reinas, de la Massa, galera. Sí. Y lo cierto es que nos sacó un poco de encima eso. Y ahora sí, yo me imagino Cristalina Georgieva de estar... A las puteadas. Por eso decía, lo de la cumbre esta del Fondo Monetario Internacional va a ser difícil porque sí, rompió todo el acuerdo. Hoy leí que le iban a pedir explicaciones por el caso argentino. En el sentido de. Bueno, Massa. Que aguantan hasta el 22, después me moviste, no entienden nada. Sí. Bueno, pero la otra revisión caía justo en noviembre, o sea, Claro. revisión en las PASO, revisión en noviembre, la próxima revisión, obvio que no la va a pasar nadie, ¿viste? No, claro. El tema con el FMI fue un poco raro en el gobierno, en el sentido de que no sé qué cuántas opciones había para hacer con el FMI. O sea, Es muy difícil, el FMI es como, no es que vos te sentás y decís lo que querés, es lo que decía, No, claro. yo me recibí en el 2001, con fuera el FMI, y los que estudiaban en la facultad era, en ese momento se llamaba Consenso de Washington. Sí. Consenso de Washington era austeridad, le llaman ellos, ajustes, Sí, la ajustes, traducción, sí, ¿no? sí, cero déficit. En ese momento era vender todo lo que sea Privatizaciones, privatizaciones, recorte, no sé si se acuerdan, pero en el 2001 fue recorte del 13% a todo el sector público. Funcionó y los muy bien eso. jubilados. Eso anduvo bárbaro. Patricia Bullrich puede dar cuenta de ello, ¿no? Bueno, acá te Era resetean parte, la imagen. sí. En Argentina cada tanto te resetea la imagen y No, sí, volvés. está Roque Fernández, Patricia Bullrich, un tren fantasma. Todos de esa reseteados, época que López aparece Murphy. y de repente te venden como si eso no fuera casta, como si eso fueran nuevas ideas, como si eso fuera algo, ¿no? Que Sí. tenemos que descubrir. Pero bueno, lo que digo es que el FMI no cambia eso y lo hizo también en acuerdos más recientes en Grecia, en Portugal. Bueno, ahora hay un caso paradigmático que es el de Egipto, también Ecuador. Ecuador le pagó al FMI en el medio de la pandemia, no sé si se acuerdan, pero veíamos Que moría los cadáveres gente en la calle en apilados Guayaquil, la sí. calle, y ellos estaban pagándole al FMI. Entonces, digo, no hay gente que esté pensando en cómo los chicos van a comer o van a ir a la escuela o si van a tener guardapolvo para ir a la escuela. Están pensando en otra dinámica. Por eso también hay ahora, yo creo que se está empezando a armar también una resistencia a esto. Está la cumbre del FMI y el Banco Mundial ahora en Marrakech en octubre, y se está armando una contracumbre en donde los movimientos sociales de distintos países del mundo van ahí también a hablar de que la deuda es con el ambiente, la deuda es con las mujeres, la deuda es con los sectores más vulnerables, es decir, se va a plantear otra agenda también de discusión porque la dictadura financiera, así le ponen ellos, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial está ahogando a los países y está haciendo que el mundo entre en una recesión. Hoy el mundo debe un PBI mundial casi, o sea, si vos sumás toda la deuda que tienen los países, el mundo debe un mundo, ¿no? Es tipo una cosa gigantesca, la cantidad de plata que se prestó en pandemia. Y además después el Fondo Monetario te presta, ay sí, divino, te doy los DEC, te emito esto. Son encantadores para prestar y terribles para Y después reclamar. te absorben solamente en los sobrecargos, que es una de las cosas que se negoció y que no pasó nada. En los sobrecargos, Argentina le va a pagar alrededor de $30.000 millones al FMI. Solamente extra de tasa de interés por romper la cuota que ellos Sobrecargo es como una tasa de interés extra por haber pedido más allá de la capacidad que vos podías pedir, o sea, como miembro del fondo. Por eso digo, yo no sé si había muchas otras opciones. Yo creo que sí se podría haber firmado algo mucho más rápido en pandemia, porque en pandemia sí había más flexibilidad, pues estaban todos medio que no sabían qué. Sí. Y ahí, viste, como
ir a apuntar ahí al corazón blando. O lo mismo, de aunque los sea lo ricos. mismo más temprano, no sé. Sí, pero Porque- bueno, es muy difícil. Yo creo que hay un economista ecuatoriano que me gusta mucho, Andrés Arauz, que ahora es candidato a vicepresidente allá, hasta segundo. Sí. Y él dice que hay que hacer clubes de deudores, porque si no lo que pasa es que cada país negocia de manera individual frente a un monstruo gigantesco como es el FMI, que tiene los mejores estudios de abogado, los mejores no sé qué. Eso es lo que hizo un poco Massa juntándose con Egipto, ¿no? Que generó un poco de golpe. Un poquito de presión, Sí. ¿no? Y decir, bueno, el Fondo Monetario funciona como un prestamista de última instancia y Sí. él encontró otros prestamistas, ¿no? Sí. Los cataríes, Los chinos, y ahí sí. Y ahí te gira la geopolítica Claro. también. Entonces, yo creo que esas cosas sí hay que avanzar. Eso requiere muchísima política. Creo que en Latinoamérica hay una oportunidad de eso, porque con gobiernos como el de Boric, el de Petro, el de Lula, bueno, en Bolivia, nosotros, podría haber algo, pero requiere que tenga gente ahí que esté con eso en la cabeza y para AMLO, adelante. sí. Con AMLO, que Sí. bueno, ahora va a dejar de ser presidente, claro. pero viene alguien de su riñón, digamos. Mm. Yo creo que, bueno, hay que ver qué pasa en Estados Unidos también, ¿no? Pero digo, creo que cabe el hacer esos intentos, porque Sí. si no sos un país chiquitito, viste, con 3, 4 funcionarios ahí encerrados todo el día con estudios de abogado que salen carísimos, te absorbe mucho tiempo. Y a veces la gente tiene una fantasía, no sé qué piensan de qué es el Estado, pero el Estado son gente como la que está acá, que estudió economía, ¿no? O derecho, o alguna cosa de actuario y no sé qué, pero digo, gente normal, de a pie. Y por sobre todo, además, pensar que, ¿no? Que, bueno, el contrario a lo que decía Perón, o sea, que la economía argentina es simplemente un problema de Argentina que se resuelve en Argentina y que si uno decide bien, va bien y si decide mal, va mal, digamos, que no es... Estás interconectado con 1000 cosas. Y O sea, cada hay una vez guerra en más, Ucrania, te vino para el orto. Cada vez más. Esas cosas. Esto está muy Me increíble. gustaría hablar de... Él se lo ve bastante cómodo. Está bien. Me gustaría hablar de género un poco, porque además se habló mucho también, viste, está como instalado en el debate que uno de los grandes defectos que tuvo este gobierno fue la cantidad de guita que gastó en las minas. Así para hablar, para hablar mal y pronto. Que nosotras pedimos mucha plata. Vos fuiste son muy caras. directora de Economía y Género, o sea que... Economía, igualdad. Igualdad y Género. ¿Qué Hoy pensás de todo eso? me dice, mira, me fijé en la página ahí de presupuesto abierto, esta del equipo de Raúl Rigo, 0,21% del presupuesto total es el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, ¿no? Ahora bien. De todo el Estado. ¿No? Ahora bien, digo, No. sí. Lo que sí hicimos nosotras es un presupuesto en perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Identificar cuáles son las políticas que cierran brecha de desigualdad en distintos ministerios. Por ejemplo, hacer jardines o espacios de cuidado, centros de primera infancia, es una política de género. ¿Por qué? Porque está una mamá que si no se tendría que quedar con el bebé todo el día, puede dejar a su hijo ahí, ir a trabajar, a buscar trabajo, o puede quedarse en su casa, o puede hacer danza, o estudiar inglés, o pasear, ¿no? Sí. Digo, y eso, para muchas mujeres, la sobrecarga, las tareas de cuidado, es un impedimento a la hora de buscar trabajo, trabajar, crecer, estudiar, etc. Y entonces eso es una política de género, nosotros lo marcamos como perspectiva de género ahí. Después tenés la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, que las que reciben el dinero son las mujeres, y así está escrita la norma, porque había muchos casos en que los varones recibían y no le pasaban un peso, tenían un problema con eso, ¿no? Y bueno, entonces también le están marcadas ahí. Bueno, eso suma un 15%, entre 14 y 15% del presupuesto total, las políticas de género de todos los ministerios. Sí, que eso también hay que entender que es una denominación diferente de cosas que ya se hacían, porque jardines se construyeron toda la vida, digo, por poner un ejemplo, digamos, porque si no se dice 15% del presupuesto de la mina, ¿no? Es como cosas... Claro, pero son cosas que lo que sí hicimos es mostrar por qué son importantes para cerrar brecha de desigualdad. Hoy en la Argentina tenés una brecha de participación en el mercado laboral gigante. Por ejemplo, 5 de cada 10 mujeres trabaja o busca trabajo y 7 de cada 10 varones trabaja o busca trabajo. Las mujeres ganan en promedio 27% menos, tienen más tasa de desempleo, más precariedad laboral y encima hacen 3 veces más tareas en el hogar que los varones. Cocinan, lavan, planchan, cuidan a los pibes, a los adultos mayores, a una persona en discapacidad, etc. Bueno, todo eso son cosas que hay que ir transformando y cambiando y eso son las políticas de género que Milei te dice, Ministerio de las Mujeres, ¡afuera! Ministerio de Ambiente, ¡afuera! ¿No?
Y yo digo, no es tan fácil, y de hecho si quiere que saque el Ministerio de las Mujeres, yo te Es tan contaba, barato que hablábamos de... yo le decía a Fede que para mí las feministas tenemos que ofrecer comprar el Ministerio de las Mujeres, porque si gana Milei, ¿no? Si gana, mirá, se puso nervioso. No, tranquilo. No va a ganar, mi amor, no va a ganar. Si alguien así, ¿no? Dominara la escena, vendió candidaturas. Sabemos que hizo todo eso, ¿por qué no vendería el Ministerio de las Mujeres? La convertimos en una empresa privada, ponemos una CEO que nos guste y hacemos lo que queremos y ya, yo le daría $100 cara grande. Cara grande. Hay una... el de Pablito Lescano. El de Pablito Lescano. Hay también una discusión... Hay una discusión actual ahora en torno al techo de cristal, que se volvió a discutir si existe o no el techo de cristal. Mirá, el techo de cristal, ¿qué significa? ¿Qué significa? Explícanos. Bueno, significa que hay... Hacenos un mansplaining, dale. Bueno. Yo te voy a explicar. El feminismo, piba. Para mí, en mi opinión, el buen feminismo... techo de cristal es que no pueden acceder a determinados salarios por igualdad de laburo, ¿no? Digamos, a posiciones jerárquicas. O a posiciones jerárquicas. Sí. ¿Posiciones solo o salarios de posiciones? Y bueno, los salarios vienen con las posiciones jerárquicas. Porque, bueno, entonces son dos discusiones. Una la del techo de cristal de posiciones jerárquicas y otro de salario. Sí. Pero el techo de cristal es eso, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuántas mujeres presidentas hay hoy en Latinoamérica? No sé, me tengo que sacar cuenta. ¿Cuántas mujeres gobernadoras hay en este país? 2. ¿Cuántas mujeres intendentas? Porcentaje. Bueno, 11. Sí, 11%. El año que viene, ¿cuántas mujeres van a gobernar este país? ¿Cuántas pensás que candidatas mujeres a gobernadora con chance? ¿A gobernadora? O sea, el año que viene probablemente no haya una sola mujer gobernando este país, a menos que Carolina Píparo haga una sorpresa, ¿no? Pero no va a haber mujeres gobernando ninguna provincia de nuestro país el año que viene. Digo, eso es el techo de cristal, ¿no? El techo de cristal es, estamos en el año, vamos a estar 2024, y no vamos a tener, y la política está llena de mujeres. No es que no hay mujeres haciendo política, es que no logran acceder a espacios de toma de decisión, a espacios de poder, a mesas en donde se debate. Después sí, todos dicen, ay, bueno, pero Cristina, bueno, pero las excepciones te las mencionan. Cristina es una excepción en todo el continente, ¿no? Que hayamos tenido nosotros una presidenta mujer 2 veces, excepcional. La única vez que en toda Latinoamérica hubo 4 mujeres gobernando países fue en el 2014. Cristina Bachelet. Y Dilma y Laura Chinchilla en Costa Rica. La única vez en la historia. El World Economic Forum publica unos indicadores de género y te cuentan que de los 170 países que ellos, 180 creo que miden, 65 todavía nunca tuvieron una mujer. Estados Unidos, estaba pensando en eso. Canadá. No, hay un montón de países que uno dice, no estamos hablando de los países árabes, ¿no? O con culturas con que la mujer tiene otro rol. Entonces, eso es algo que por lo menos uno debería preguntarse por qué no sucede, ¿no? Y a nivel salarial también hay una brecha. Y a nivel salarial también, porque en general las mujeres ocupan trabajos que son peor pagos. Por ejemplo, la segunda opción laboral de la mujer en Argentina hoy es ser empleada doméstica. O sea, segunda opción. Más de 1.200.000 mujeres, y digo mujeres porque el 98,8% de quienes trabajan en ese sector son mujeres, trabaja como empleada doméstica y es el empleo peor pago de toda la economía y el más precario de toda la economía. Y de los pocos que se menciona el genérico en femenino. Si vos pensás, porque en general no hay casi nadie, se colectiveras. ¿Viste? Sí, por eso. Pero entonces las mujeres se ubican en trabajos que son asociados a los cuidados, ¿no? Limpiar, enseñar, cuidar, curar, que además están precarizados en general, que tienen salarios menores, y los varones se ubican en trabajos más de la construcción, la energía, el transporte, la industria. El único que es medio como el empleo doméstico de las mujeres es el de la construcción para los varones, es decir, son albañiles y trabajan en construcción y tienen empleos precarios, no tanto como las mujeres, tienen salarios bajos, no tanto como las mujeres, pero después, en general, esa repartija también, sumado a esto que decía, de que las mujeres dedican muchas horas a las tareas del hogar y de cuidar a los chicos, que les impide a algunas trabajar 8 horas, trabajan 4 o trabajan 6, o llegan a los pies de la escuela, trabajan un rato, después los retiran, después trabajan otro ratito.
no las levantan en el laburo porque, bueno, se va a ocupar mucho de los pibes, no va a prestar atención acá, no puede viajar, no puede venir el fin de semana, no se puede quedar después de hora, ¿no? Y bueno, y eso provoca todas estas brechas de desigualdad que mucha gente niega, básicamente, pero que las vive, digo, las vivimos todos los días. Hay veces que pareciera que hablar de feminismo es solamente hablar de violencia de género, ¿no? O género es violencia de género, y lo cierto es que hay un montón de desigualdades que además tienen impacto en lo económico. Porque el hecho de que las mujeres estudien, tengan una carrera universitaria, etcétera, y después tengan un pibe y no puedan seguir trabajando porque no hay jardines cerca de la escuela, porque son muy caros y entonces todo su sueldo se va a ir a parar ahí, o porque no tienen con quién cuidar, o porque el chongo no le pasa la cuota alimentaria. Y ese es un problema económico que excede a la persona y que hace que vos pierdas talento, como les gusta decir a algunos, que invertiste un montón en educación, en salud, en todo, para que esa persona esté ahí y ahora, nada, se quedó en la casa. Claro. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Mercedes Alessandro estuvo con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Muchos mensajes del último programa, no hay tiempo que perder. Ya no dan ni asco, nos dice Diego Penas. Una pena que, la verdad, algo estamos haciendo mal. A Robert Gentile le falló el corrector, dijo el mayor bólido sos vos. Ay, Robert, casi bien te salió. No así Augusto Lizarraga, que hace todo una opinión, pero arranca con corrigo. Va con J, acordate, Augusto. Dario Ramos nos dice, qué sorete kirchnerista ese conductor. La auténtica caca. TKU30 nos dice, paya kirchnerista. Me gusta, es como un payamédico, pero que va y te habla de Cristina y Néstor mientras vos estás en coma. Pero bueno, hay mucha comedia tremenda cuestionada. Por ejemplo, Yazars nos dice, típico de un país tinelizado, malísimo. Y sí, el humor de Marce y el mío es casi lo mismo. Quilla nos dice, estos estandaperos que hablan de política y se creen graciosos, dan mucha vergüenza ajena, cringe nivel Dios, pero no puede evitar vernos. Porque como dice 28 de diciembre, una cosa es hacer humor con las metidas de pata de políticos que nos matamos de risa, cómo meten la pata. Pero otro es hacer un comentario mentiroso, como este personaje en algunos de sus relatos. Esto es un buen chiste, el de Andy Redondos que nos dice, yo pensaba que Aguinaldo era un marcador de punta brasileño. Ven, pie, remate, chau. O el de Julia Salcedo que dice, a vos te dicen chimichurri, sos picante pero terminás arriba del chorizo, un saludo. Un poco homofóbico, Julia. Así que aprovechamos y te juntamos con gente que también tiene fobias, como Ana que dice, hombres, los responsables de que el salame de Milei exista, los hombres. Y cada uno tiene su agenda, como por ejemplo Lurs, que nos dice, che, pero ¿qué opinan de que los 3 candidatos a presidente son de origen israelí? Típico nazi, Lurs, te mandamos un beso. En cambio, Leonardo odia a todo el mundo directamente. Dice, los negros cabeza votan a Milei. No pueden aspirar a trabajo en blanco si tienen antecedentes y no tienen estudios. Eso fue racista. Salgamos de tanto odio con este hermoso mensaje de Lucio Vilca que nos dice, la única verdad es la realidad y es salvarnos todos y todas. Los únicos son los llamados boludos. Bueno, no entiendo mucho, pero dice, yo con 81 años feliz. Te mandamos un beso enorme, Lucio. Gracias por vernos a tan elevada edad. Lautaro López dice, me propuse tomar un trago cada vez que Fede dice, para el minuto 5 estaba en AA, o sea, Alcohólicos Anónimos. No te preocupes, yo también entré en rehabilitación y este programa solo lo dije 3 o 4 veces. Daniel Trigo dice, y si en vez de pedir 1000 pesos, ¿por qué no te buscas un laburo honesto y haces estos videos de puro placer? Como el bananero, que hace videos sin esperar nada y tiene su trabajo aparte en la vida fuera de YouTube. En primer lugar, esto es un laburo honesto. En segundo lugar, no tengo tiempo de hacer este laburo honesto y encima tener otro laburo honesto. Che, loco, 76.000 views y solo 5.000 likes. Si no aporta, por lo menos son más activos, dice Jorge Neme. Efectivamente, hagan como Jorge, denle like a este video y suscríbanse al canal. Así llegamos de una fucking vez a los 200.000. Quiero pagar con el QR, cuenta de DNI, se podrá, nos dice Diego. Y no sé, prueba, yo creo que sí. Prueben, entren al QR, o si no, entren a paisdeboludos.com.ar y no importa qué tipo de cuenta tengan, yo calculo que de alguna forma nos pueden ayudar desde el exterior por PayPal. Besos. Bueno, antes de despedirnos, sí queremos mandarle un beso grande a la familia de Mario Weinfeld y en la memoria de Mario, que fue un gran periodista, lo leímos mucho y nos formó incluso periodísticamente y también políticamente y espiritual, ¿eh? Así que nada, que descanse en paz. Nos vemos la semana que viene en País de Boludos.